Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy aquí, como siempre, listo para sumergirme en el fascinante mundo de las celebridades turcas, sus amores, desamores y, por supuesto, los chismes jugosos que nos encantan. Hoy vamos a desentrañar un capítulo especialmente intrigante de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, concretamente lo que pudo haberle dicho Can a Demet después de todo el revuelo que se armó con Francesca Chillemi. Un culebrón que, como buen drama turco, tuvo sus giros, sus silencios y, sobre todo, la pasión de una legión de fans que seguían cada movimiento de sus ídolos. Como sabéis, la relación entre Can y Demet siempre ha estado rodeada de un aura de misterio, alimentada por la química innegable que mostraron en pantalla durante el rodaje de *Erkencicus*, o *Pájaro Soñador* como la conocemos por aquí. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocidos del panorama televisivo turco. Y claro, con tanta cercanía, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en florecer. No era para menos, la complicidad que transmitían en cada escena, las miradas que parecían decir más de lo que las palabras expresaban, y la conexión que irradiaban hacían difícil creer que no hubiera algo más allá de lo profesional. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, las indirectas, las miradas cómplices y el apoyo mutuo en redes sociales alimentaron la esperanza de los fans de verlos juntos. Cada publicación, cada comentario, cada gesto era analizado al milímetro en busca de una prueba, una confirmación, algo que validara la fantasía de un amor que trascendiera la pantalla. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y montajes que recreaban la vida ideal de Can y Demet como pareja. Pero la vida, como sabemos, a veces toma giros inesperados, y la historia de Can y Demet no fue una excepción. Las telenovelas, incluso las de la vida real, rara vez tienen un final feliz de libro. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, y para que no os perdáis ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y cotilleos de primera mano, os invito a suscribiros al canal. No olvidéis activar la campanita para que os notifique cuando subamos contenido nuevo. Además, si os gusta este tipo de vídeos, dejadnos un like y compartidlo con vuestros amigos fanáticos de las series turcas. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Vuestros comentarios y preguntas son el motor que nos impulsa a investigar y traer a la luz los secretos mejor guardados de las estrellas turcas. Así que no os cortéis y dejadnos vuestras opiniones al final del vídeo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que realmente os interesa, qué pasó exactamente entre Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de *Erkencicus*, Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar *Viola come il mare*, una serie que marcaba su debut en la televisión italiana. Un paso importante en su carrera, una oportunidad para demostrar su talento en un nuevo mercado y consolidar su estatus como estrella internacional. En esta serie compartió protagonismo con la bellísima Francesca Chillemi. Francesca Chillemi, una actriz y modelo italiana de gran renombre, ex Miss Italia, aportó su carisma y experiencia a la serie. La combinación de ambos, la energía arrolladora de Can y la elegancia de Francesca, generó una gran expectación desde el principio. La prensa italiana se volcó con el proyecto, anticipando un éxito seguro. Lo que nadie imaginaba era el torbellino mediático que se avecinaba. La química entre Can y Francesca en pantalla era palpable y, como era de esperar, los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza. Las revistas del corazón italianas se llenaron de fotos de ambos actores, compartiendo momentos cómplices durante el rodaje y fuera de él. Salidas a cenar, paseos por la ciudad, risas compartidas, cada instantánea era interpretada como una prueba irrefutable de una relación sentimental. Y aquí es donde la historia se complica. El mundo del espectáculo está lleno de espejismos, de interpretaciones erróneas y de verdades a medias. Y este caso no fue una excepción. A pesar de que Francesca Chillemi estaba casada y tiene hijos, la intensidad de los rumores generó una gran controversia. La prensa sensacionalista se regodeó en la especulación, creando un triángulo amoroso inexistente y alimentando el morbo de los lectores. Los fans de Can y Demet, que aún albergaban la esperanza de verlos juntos, se sintieron confundidos y decepcionados. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a aparecer críticas dirigidas tanto a Can como a Francesca, acusándolos de falta de respeto hacia sus respectivas parejas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con insultos y acusaciones de todo tipo. Un ambiente tóxico que afectó a todos los implicados.
En medio de toda esta tormenta mediática, Demet Özdemir, que también estaba viviendo un momento dulce en su carrera, se mantuvo en silencio. Un silencio que, lejos de apaciguar las aguas, las agitó aún más. Su silencio fue interpretado de 1000 maneras diferentes: decepción, dolor, indiferencia. Cada uno proyectó sus propios deseos y frustraciones en la actitud de la actriz. Sin embargo, este silencio no hizo más que alimentar las especulaciones sobre cómo se sentía realmente al ver a Can Yaman en el centro de un escándalo romántico con otra actriz. La distancia, tanto física como emocional, entre Can y Demet se hizo más evidente que nunca. Y aquí llegamos al quid de la cuestión: ¿qué le dijo Can a Demet después de todo esto? Aquí es donde entramos en terreno especulativo porque, como ya he dicho, nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Sin embargo, basándonos en fuentes cercanas a ambos actores y en el análisis de sus declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, podemos reconstruir una posible conversación. Un ejercicio de imaginación, sí, pero también un intento de comprender las dinámicas que se establecen entre dos personas que han compartido una experiencia tan intensa como la de protagonizar una serie de éxito mundial. En primer lugar, es probable que Can se haya puesto en contacto con Demet para aclarar la situación. Imagino que le explicaría que su relación con Francesca Chillemi era estrictamente profesional y que los rumores eran infundados. Es importante recordar que los actores, especialmente cuando comparten protagonismo en una serie romántica, a menudo son presionados para mantener una imagen de cercanía y complicidad, incluso fuera de la pantalla. La maquinaria del marketing y la promoción exige una puesta en escena que a veces difiere mucho de la realidad. Es muy posible que Can le dijera a Demet algo como: sé que todo este revuelo te ha podido afectar, y quiero que sepas que no hay nada de cierto en lo que se está diciendo. Mi relación con Francesca es puramente laboral. Entiendo que te sientas molesta o confundida, y quiero que sepas que te tengo mucho respeto y cariño. Una declaración que buscaba tranquilizar a Demet, reafirmar su respeto y desmentir los rumores que circulaban. Una forma de tender un puente y mantener la comunicación abierta. También es probable que Can le haya pedido disculpas a Demet por la situación. Independientemente de si existió o no una relación formal entre ellos, es evidente que había un vínculo especial. Y Can, siendo consciente del impacto que sus acciones tenían en Demet, pudo haber querido mitigar cualquier daño causado por los rumores. La empatía y el reconocimiento del daño causado son fundamentales para mantener una relación, sea del tipo que sea. Podría haberle dicho algo como: lamento mucho si todo esto te ha hecho sentir mal. Sé que no es justo que te veas involucrada en mis problemas. Quiero que sepas que valoro mucho nuestra amistad y el tiempo que compartimos juntos. Unas palabras sinceras que buscaban aliviar el dolor y reafirmar el valor de la amistad que les unía. Un gesto de humildad y reconocimiento del impacto que la situación había tenido en Demet. Además de aclarar la situación y pedir disculpas, es posible que Can haya querido reafirmar su amistad con Demet. A pesar de la distancia física y de los rumores, es probable que ambos actores quisieran mantener viva la chispa de su amistad. Una amistad que había nacido en el set de rodaje y que había sobrevivido al éxito y a la fama. Quizás le haya dicho: a pesar de todo lo que ha pasado, quiero que sepas que sigo valorando mucho nuestra amistad. Siempre podrás contar conmigo y espero que yo pueda contar contigo también. Me gustaría que esto no afecte nuestra relación. Un mensaje de esperanza y un deseo de mantener intacto el vínculo que les unía. Una forma de decir que, a pesar de todo, la amistad seguía siendo importante. Por supuesto, esta es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible. La verdadera conversación entre Can y Demet pudo haber sido muy diferente. Quizás fue más intensa, más emocional, o quizás fue más fría y distante. Nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, creo que es razonable suponer que Can se habría puesto en contacto con Demet para aclarar la situación, pedir disculpas por cualquier malentendido y reafirmar su amistad. Lo que sí es cierto es que, a pesar de todo el revuelo mediático, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras profesionales. Can ha continuado cosechando éxitos en Italia y otros países, mientras que Demet ha protagonizado numerosas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales consumados y han sabido gestionar la presión mediática con elegancia y discreción. Han aprendido a vivir bajo el escrutinio público, a proteger su intimidad y a seguir adelante con sus vidas.
Y aunque la esperanza de verlos juntos como pareja se haya desvanecido para muchos fans, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdura. Su química en pantalla, la magia que crearon en *Erkencicus*, seguirá siendo recordada por siempre. Un romance que, aunque quizás nunca se materializó en la vida real, seguirá vivo en la memoria de sus seguidores. En conclusión, la situación entre Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi fue un culebrón digno de una serie de televisión. Un drama lleno de giros inesperados, rumores infundados y emociones a flor de piel. Aunque no podemos saber con certeza qué se dijeron exactamente Can y Demet, es probable que Can haya querido aclarar la situación, pedir disculpas y reafirmar su amistad. Lo importante es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y carreras, demostrando ser profesionales de primera categoría. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can y Demet llegaron a tener algo más que una amistad? ¿Pensáis que los rumores sobre Can y Francesca eran ciertos? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenidos de calidad. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima. No os olvidéis de activar la campanita para recibir notificaciones y estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo.